Participación a través del Twitter ya tenemos muchísimas. Les recordamos la cuenta @solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Periodismo. Por acá nos dice el galán Guillén, Soluciones Periodismo. Solo quiero hoy felicitar a todos los periodistas en su día, especialmente a la hermosa Natalie Vitesnik. Muchísimas gracias. Voy a evitar sonrojarme. Mario Gutiérrez nos dice también por acá: no tenemos confianza en los medios y sus actores por la historia política reciente. El periodismo venezolano debe reivindicarse. Dice también por acá Robert Luciani: se debe ejercer la profesión con autonomía y con la verdad. Duélale a quien le duela. Los principios es la verdad y la información. Y a María nos dice: los periodistas que se venden no son verdaderos periodistas. Estábamos conversando sobre todo lo que tiene que ver con los valores que deben estar presentes en un periodista, la responsabilidad además en el ejercicio del periodismo y lo que esto significa para la formación de una sociedad. Y también nos quedaba esto pendiente de saber si se puede ser un buen periodista aunque se sea una mala persona. Bueno, yo creo que no. Yo sigo en eso al maestro, ¿no? A Raspusiki, que decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y pienso que efectivamente no se puede pretender hacer buen periodismo si tú tienes una intención maléfica, porque el periodista se debe a su público. Y para ser, digamos, consecuente con lo que el público exige, que es información noticiosa, veraz, imparcial y oportuna, el periodista tiene que tener una esencia bondadosa, que sea capaz de conmoverse frente al sufrimiento de los demás y en particular frente al sufrimiento de su público. Entonces yo creo que efectivamente hay que ser buen periodista. No sé qué opina Marianela. ¿Qué Hay que opinas, ser buena Marianela? persona. Bueno, yo definitivamente no se pueden conjugar esos dos, esos dos elementos, porque, a ver, es muy difícil definir una mala persona. En todo caso, a mí me gustaría restringirlo a que una persona que esté vinculada al periodismo y que tenga unas intenciones distintas a los que serían los valores de ese oficio, exactamente como pasa con los médicos o con los ingenieros. O sea, tienes otro tipo de motivaciones, tienes otro tipo de, digamos, de impulso para tú ejercer esa vocación o ese oficio que definitivamente te separa de lo que son los principios éticos de la profesión. Sí. Entonces no puede haber una correlación allí. Ahora, ¿qué tenemos en el otro lado? Tenemos un periodista que cuando escoge este oficio, y lo hablábamos un poco acá detrás de cámara, es de verdad una vocación. Nos toca hacer guardias, nos toca enfrentar tantas cosas, a veces nos toca incluso convencer a los familiares, a la gente cercana, por qué estamos en este oficio y por qué insistimos en este oficio, cuando las situaciones y cuando las condiciones no son nada fáciles. Tampoco hay una retribución económica que digas, bueno, esto por lo menos me ayuda a sobrevivir. Realmente las condiciones son muy duras y eso creo que afianza todavía más la escogencia de por qué soy periodista. Entonces esos valores son, como bien dice Gloria, muy vinculados a cuando nos indignamos frente a algo, cuando exigimos el deber ser, cuando nos convertimos en el contrapoder, en la contraloría de verdad de de las instituciones y de lo que está pasando, cuando recibimos a alguien que sabemos que no tiene la posibilidad de llegar y que nos usa a nosotros o nos puede utilizar como un canal para llegarle a ciertas personas que puedan solucionar su poder, o sea, su problema. Esas son las cosas que digamos que están alrededor de uno y lo que lo hace a uno ver dónde me ubico, ¿no? En qué parte de todo este espectro de motivaciones me ubico para escoger esta profesión. ¿Y cuántos profesionales, profesora, ve usted actualmente, cuántos periodistas que realmente trabajen conscientes de esa vocación de servicio que se debe tener? Muchísimos. Yo estoy muy orgullosa de mis colegas de todos los niveles, jóvenes, viejos, perdonándose la expresión, pero somos viejos y tenemos que asumirlo. Vieja y nueva escuela, por decirlo así. Veteranos. Los veteranos también. Yo estoy muy orgullosa porque la gran mayoría ha dado una gran pelea, se ha fortalecido en las luchas para dignificar este gremio de periodistas. Por supuesto, siempre hay personas que están en contra de todo lo que tradicionalmente se les ha enseñado, como es la libertad de expresión, como es el uso de la información noticiosa adecuadamente. Pero evidentemente hay una gran mayoría de colegas
que saben que la lucha por la libertad de expresión, que la lucha por su independencia de criterio, por formar realmente un nuevo equipo profesional de los periodistas, es vital. Yo recuerdo que yo hice ese libro que escribí que se llama La enseñanza de la comunicación y el periodismo en Venezuela, que ya tiene prácticamente 20 años de editado, 18 aproximadamente. Yo hice una investigación sobre la gente que estaba en las escuelas y yo he ido prácticamente a todas las escuelas de comunicación social ahora, la pléyada de estudiantes, todos anhelan decir la verdad, todos quieren tener libertad de expresión, de manera que es imposible que se nos limite y que llegue un momento en que esa cantidad enorme de muchachos y muchachas que están en este momento formándose como periodistas nos vayan a dejar de lado en absoluto, van a cumplir reciamente con sus postulados éticos y van a salir adelante. Siempre hay uno que otro o una que otra, no se puede decir que son solo los hombres. Las mujeres hemos sido un puntal de lanza en estos tiempos. Las más perseguidas, las más agredidas han sido las mujeres, no entiendo por qué, pero también ha habido hombres que han sido muy perseguidos. Igual pienso, en el futuro también los muchachos y las muchachas que se están graduando, como les digo, son un gran orgullo para nosotros. Profesora, ¿ha sido comunicar desde siempre un desafío? Sí, sin duda alguna. Fíjate que nosotros cuando enseñamos todas las nociones del periodismo de investigación, nos vamos a los inicios, que son a comienzos del siglo XX, y les llamaban los rastrilladores de estiércol, ¿no? Y siempre había ese dilema con el poder, porque entonces desde el poder decían que la única obsesión de estos periodistas era decir lo malo, o digamos, de dar a conocer lo que era la podredumbre del sistema en ese momento, y frente a eso los rastrilladores de estiércol lo que defendían era la gente necesita saber, necesita estar educada, educación, información es educación, para poder tomar las decisiones, para poder ser ciudadanos más activos y para poder mejorar la democracia. Entonces, eso sin duda alguna nos pone en una condición difícil. Voy a hacer un poquito una referencia a lo que estamos haciendo nosotros con esta campaña que se llama Soy periodista, soy impertinente, porque justamente quisimos destacar y rescatar esos valores del periodista que es incómodo, que no está llamado digamos, a responder a lo que es un mensaje único, o que no nos dejan entrar a unas ruedas de prensa, o que no nos dejan hacer unas preguntas, o que no nos responden. Entonces, justamente hemos querido como remover esas aguas y hemos tenido una reacción que me une mucho al optimismo de la profesora Gloria. Ha habido mucha reacción de periodistas en el interior del país, sobre todo donde las condiciones en las que trabajan es mucho, mucho peor que como trabajamos aquí en Caracas. ¿En qué condiciones trabaja un periodista? Oye, trabaja con ¿O la mayoría? La mayoría de los periodistas trabaja primero con unos salarios muy, muy, muy precarios, en condiciones muy difíciles, en donde en esos pequeños espacios regionales las presiones se vuelven todavía más intensas, más fuertes, en donde a veces los editores necesitamos que sean editores con mucho más coraje, en donde, y sobre todo más que coraje, que tengan claro su oficio y su razón de ser, pues, ¿no? Encontramos un periodismo que está muy, muy callado, muy domesticado, muy condicionado por las presiones, hemos visto esa reacción natural y nos ha llenado de mucha satisfacción, que por lo menos los ha puesto a hablar y a debatir sobre este tema. Oye, ¿soy impertinente, no soy impertinente? Hago las preguntas. Entonces, si algunos de esos alumnos que salen y que no han sabido muy bien cuál es el camino, esto creo que un poco todo este debate los pone a pensar, ¿no? Claro. ¿Ocurrió algo como esto antes? ¿Cómo no? Historia? Muchas veces. Mira, nunca a los dirigentes políticos, ni gremiales, ni empresariales les gusta que le digan sus cosas malas. De hecho, creo que a ningún ser humano le gusta que le digan las cosas malas. Por eso los norteamericanos dicen que los periodistas son los perros guardianes de la sociedad. ¿Por qué? Porque el perro busca, husmea en las partes más negativas y las pone a flor de la vida. Si uno es demócrata de verdad, a nadie le gusta. A mí una vez los alumnos, yo soy una profesora, tú que fuiste mi alumna, sabes que yo paso lista. Un alumno se paró y me dijo, profesora, usted tiene un área fascista, porque esa pasada de lista es fascista.
yo me quedé pensando, ¿seré fascista yo porque paso la lista? Mire, eso me tuvo reflexionando como 3 clases pendientes y después lo llamé y le dije, no, no es fascismo. Es que si no paso la lista, un montón de gente cree que esta materia, como es ética, no es, porque hay una tendencia en todas las profesiones y en todas partes a pensar que cuando tú estás enseñando valores y ética, eso es como medio fastidiosón, eso no tiene importancia. Entonces yo encontré que la manera de que la gente asista a la clase es pasando la lista. Y no es que soy fascista, le dije yo preferiría no pasar la lista. ¿Y le ha funcionado en estos Me ha 45 funcionado, años más? 50 años tengo. Más, este ya año 50. cumplí 50 años dando clases. Impartiendo. Y me he dado cuenta que es necesario y sigo pasando lista como si fuera una sufrida maestra de escuela. ¿Por qué? Bueno, porque creo que el estudiante requiere, sobre todo en Venezuela, algunas normas disciplinarias. Claro. Entonces, las aplico. Por otro lado, pienso que la enseñanza del periodismo requiere de ciertas normas, porque los periodistas, y esto lo tengo que decir a mis colegas, a los que amo profundamente, somos medalaganarios. Eso significa que nos encanta hacer lo que nos da la gana. La gente que llega a las escuelas de comunicación social, ustedes lo deben saber también, viene con ese espíritu. Yo quiero decir todo. Yo quiero hacer lo que me parece. No quiero cumplir ninguna norma. No, no es así. La libertad tiene normas. La libertad de expresión tiene límites. Y hay que manejarlos y hay que saberlos. Y la tarea del periodista, me lo decía mi antiguo jefe de cátedra y nunca olvidado, doctor Joaquín Gabaldón Márquez, es decir lo que no quieren que se diga. Es poder decir las cosas que la gente está ahí empeñada en que no se diga. Saber cómo decirlas también. Aprender al cómo, que es una ética formal, la ética de los comunicadores sociales. Voy a aprovechar este momento, profesora, para hacer un pequeño paréntesis y ver estas declaraciones de Eduardo Rodríguez Yuniti, a quien nuestro equipo de producción pudo entrevistar, para conocer un poquito sobre lo que él opina respecto a esta conmemoración del Día Nacional del Periodista y también el mensaje que tiene para esas generaciones de relevo que están por allí en marcha. Allí lo tienen. Eduardo se metió acá. Siempre lo celebro en profunda reflexión, mirando hacia detrás, el trayecto que he recorrido, el momento en el que me toca desenvolverme, mi compromiso con la sociedad y siempre sin desatender 2 prioridades. Una, trabajar la credibilidad constantemente. El gran patrimonio de un comunicador social es la credibilidad. Y por otro lado, manejar las emociones de la sociedad desde una manera respetuosa, afectiva y constructiva. Me gusta manejar las emociones positivamente. Que entiendan que somos servidores públicos, que entiendan que la dificultad es consustancial a la naturaleza de nuestro trabajo. Si la vida fuera un paraíso, los comunicadores sociales no fuésemos necesarios. En la dificultad nos crecemos, en la dificultad nos medimos, somos evaluados por la sociedad y procuramos cultivar y mantener, insisto, el más grande vínculo que debemos tener con quienes nos siguen. Ser creíbles, ser confiables, ser respetables. Hermosas palabras. Además, se resumen un poco todo de lo que ya hemos venido conversando hasta esta hora. ¿Creen ustedes que la sociedad venezolana está consciente de lo que significa realmente ser periodista? Sí, claro. Sí, yo creo que, bueno, fíjate, nosotros allí, uno de los hallazgos que tuvimos de la encuesta de sobre censura y autocensura nos llamó muchísimo la atención y nos alertó, porque los periodistas reflejaban o revelaban que muchas veces sentían ahora un rechazo, a veces por parte de la sociedad, de los ciudadanos, de las comunidades cuando llegaban. Incluso algunos nos decían, es como cuando tú llamas a los bomberos, llegan los bomberos o los paramédicos y resulta que la comunidad, bueno, les impide pasar o digamos, se ponían a pensar un poco, bueno, ¿qué está pasando con nuestro oficio? ¿Qué está pasando? ¿Se ha desvalorizado? ¿Ha hecho realmente efecto este discurso de criminalización o de involucrar a los periodistas en lo que son los problemas políticos de Venezuela? Y se lo preguntaban en esa encuesta con mucha atención y con mucha preocupación. Ahora, frente a eso, bueno, yo creo que es un momento en el que tenemos que reivindicar el tema del periodismo, del oficio, de saber incluso con las nuevas generaciones que hay muchas conductas que no son normales, que no nos podemos acostumbrar,
Y creo que la conexión con esa comunidad y con esa audiencia es cuando ellos relacionan el problema de libertad de expresión no con los periodistas, sino con ellos a través de lo que es coartar el derecho a saber. O sea, el tema de libertad de expresión pareciera a veces demasiado abstracto y que solamente se circunscribe a los periodistas, y no es así. Hay muchas cosas que no son naturales del ejercicio de la profesión y que normales. lamentablemente se están naturalizando. Así Todo es. eso nos lleva también a preguntarnos, ¿cuáles son entonces los retos de los periodistas hoy en día? Eso lo vamos a contestar al regreso. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos.